Buenos días, mi nombre es Laura Jimena Vargas Rojas, soy estudiante de la Universidad Cooperativa de Colombia y pertenezco al programa de Ingeniería Civil. Mediante este video quiero dar respuesta a 5 preguntas que nos asignó el docente. Quiero empezar mi exposición definiendo primero qué es un shapefile. Un shapefile es un formato sencillo y no topológico que se utiliza para almacenar la ubicación geométrica y la información de atributos de las entidades geográficas. Las entidades geográficas de un shapefile se pueden estar representadas por puntos, líneas o polígonos. El espacio de trabajo que contiene el shapefile también pueden incluir tablas de base, que en estas se pueden almacenar atributos adicionales. En la parte derecha de la diapositiva podemos ver cómo los vamos a encontrar en ArcCatálogo, los shapefiles y cómo una tabla de base puede estar asociada a los archivos shapefiles. ¿Qué contienen los archivos shapefiles? Los archivos shapefiles principalmente se contienen de 3 obligatorios, que son el archivo S.HP, que son donde se almacena la geometría de la entidad, el punto SHX, que es el archivo índice donde se almacena la geometría de la entidad, y el punto DBF, que es la tabla de base que almacena la información de los atributos de las entidades. Esos son los 3 obligatorios. Entre la geometría y los atributos existe una relación 1 a 1 basada en el registro. Los registros de atributo del archivo de base deben estar relacionados en el orden de los registros del archivo principal. Los archivos shapefiles también pueden estar compuestos por otros archivos como el PRJ, que es el archivo donde se almacena la información del sistema de coordenadas que se utiliza en ArcGIS, o también los archivos .sbn, que son archivos donde se almacena el índice espacial de las entidades, el AIN, que son archivos donde almacena el índice de atributos de los campos activos en una tabla, el IXS, que son índices de geocodificación con los archivos shapefiles para la lectura y la escritura, el XML, que son metadatos de ArcGIS, es un archivo donde se almacena la información sobre el shapefile, el CPG, que es un archivo opcional o que puede estar utilizado a especificar a una página de código para identificar un grupo de caracteres que se va a utilizar. Aquí en esta infografía pueden ver lo que les acabo de decir, de que los archivos pueden estar representados por puntos, líneas o polígonos. Y en la parte izquierda inferior podemos ver un ejemplo de cómo se guardan los archivos shapefile de acuerdo a los diferentes tipos de guardado. Ahora voy a hablar de los tipos de geodata bases de ArcGIS. Listo, existen 3 geodata de bases archivos que son almacenados como carpetas de un sistema de un archivo. Cada dataset se aloja en un archivo que puede estar en la escala de una tera, del tamaño de una tera. Las geodata bases de archivos se recomiendan sobre todo para los geodata personales, geodata bases personales. Las geodatas bases personales son todos los datasets que se almacenan dentro de un archivo de datos Microsoft Access con un límite de tamaño de 2 GB. Y las geodatas bases corporativas, también conocidas como geodatas bases multiusuarios, son las que no tienen límite de tamaño ni cantidad de usuarios. Se almacenan en una base de datos de tamaño como Oracle, Microsoft, Server, y entre otros. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo se almacena. Tipo de datos de campo de ArcGIS. Existen pues los números, textos, flechas, blogs, identificadores de objetos, identificadores globales y campos de tipo raster y geometría. Cuando se crea clases de entidades y tablas, se debe seleccionar un tipo de datos para cada campo. Los tipos disponibles diversos, pues pueden ser de diversos números, tipos de texto, tipos de flechas, objetos binarios grandes, que son los mismos blob, que son BL o B, o identificadores únicos a nivel mundial, que son GUID. La selección de tipos de datos permite almacenar datos adecuadamente y facilita las necesidades del análisis de los datos de negocio. Los números
empezamos a definir los números, pueden almacenar uno o cuatro de tipos de números, entre corto, entre entero corto, entero largo, flotante, que son números de punto flotante de precisión simple, el doble, que son números de punto flotante de precisión doble. Al elegir el tipo de datos, pues primero se debe considerar la necesidad de los números enteros versus los números fraccionarios. Es prácticamente como la clave. Para un texto, un campo que representa una serie de símbolos alfanuméricos, esto puede incluir entre ellas nombres de calles, propiedades o atributos de descripciones textuales. Una alternativa de atributos textuales es una geodatabase que puede establecer un valor codificado. Continuando, son las fechas. El tipo de datos fechas se pueden almacenar fechas, horas o fechas y horas. El formato predeterminado en el cual se presenta es mes, día y año, y una especificación pues para AM y PM cuando se introduzcan los campos de las fechas a través de ARGIS, que se convierte en ese formato. El BLOB es un blob, son datos almacenados en consecuencia de largos números binarios. En ARGIS las anotaciones y dimensiones se almacenan como un blob y los elementos como imágenes, multimedias o bits de códigos. Bueno, ya. Y seguimos con identificadores de objetos. ARGIS mantiene un campo Object ID y garantiza un ID, un único código de fila de la tabla. Cuando se mira una tabla o cuando se le atribuye una tabla a la capa, generalmente se ve en un campo Object ID la figura de la lista de abajo. Las funciones claves como los conjuntos de selección, desplazamiento y visualización depende del tipo de campo de la presencia de este. Continuamos con los identificadores globales. Almacenan cadenas de registros que constan de 36 caracteres encerrados en llaves. Estas cadenas únicamente están están en una entidad de fila o en la tabla dentro de una geodatabase. Y en las geodatabases, así pues como que se rastrean las identidades de recopilación unidireccional o doble. Pues los desarrolladores pueden utilizar las relaciones o en cualquier aplicación que se requiera identificadores únicos de código mundial. Pues creería que eso es más. Campos de tipo raster son, a diferencia del hipervínculo, que simplemente vincula un campo a una entidad de una imagen, un campo de tipo raster puede almacenar datos dentro o junto a la base junto a la geodatabase para almacenar juntos la información. Y la geometría, que es en ARGIS el tipo de datos de geometría, indica pues un punto, línea, polígono, multipunto o multiparche en una tabla que almacena los campos. Pues para la geometría quise explicarlo mediante estas dos figuras que nos vamos a encontrar en ARGIS. Entonces en esta podemos definir el nombre de la figura que le vamos a tener y aquí es la tabla en que les estaba diciendo donde vamos a colocar cómo se llama, a través de, bueno, muchas cosas más, especificaciones como tal de la geometría. Y pues eso fue todo. La información la saqué de esta webgrafía. Muchas gracias.